¿Cómo están, iglesia? Domingo en la noche, bueno verlos, CBG. Contento de que estén en la casa. La primera película se ve en el futuro, un futuro apocalíptico. Hay caos en el futuro y parece que toda la tierra ya no es posible habitar en ella, ya sea que hubo un desastre natural o un holocausto nuclear. La única parte donde se puede vivir es América del Norte, pero tristemente los Estados Unidos ya no está. En su lugar hay una nación disfuncional que se ha levantado, Panam, y está regida por el capitalismo que se ha vuelto opresivo y cada distrito debe ceder dos adolescentes, un chico y una chica que se escogen al azar y son dos jóvenes adultos que van a batallar hasta la muerte para que haya un sobreviviente y esto se llama los Juegos del Hambre. Acabamos de ver nuestra heroína, una mujer fuerte y joven que se llama Katniss Everdeen. Ella hace de voluntaria y dice, ¿por qué alguien en el mundo haría de voluntario para morir por otro? Porque la persona escogida para esto había sido su hermanita y ella amaba a su hermana tanto que escoge tomar el lugar de ella. Escoge morir por alguien que ella ama. Y por supuesto, esto es un trabajo de ficción, pero me pregunto si en la vida real alguien te amaría lo suficiente como para entregar su vida por la tuya. La buena noticia es que el Evangelio es exactamente eso. La esencia del Evangelio de tu Biblia en el Nuevo Testamento es que Jesucristo te amó a ti y a mí tanto que dio su vida. El santo, el perfecto la dio en sustituto por nosotros. Se llama la doctrina de sustitución, de expiación. Vamos a ir a Romanos 5. Sé que hay frío afuera, estamos en los 40. Somos floridianos y tenemos dos suéteres y los tenemos puestos los dos. Así que para calentarlos, entonces dígale a su vecino Romanos capítulo 5. Grítele. Capítulo 5. Todo el día en este servicio vamos a tener aquí en Romanos 5 y tenemos un sermón doctrinal teológico y alguien dice, ay, qué aburrido, teología, doctrina. La doctrina no es aburrida. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios. ¿Quién en el universo? ¿Qué personalidad es más intrigante, más inspiradora, más conectable que nuestro gran Dios, el Dios vivo, el Dios que te ama? Va a ser algo grandioso. Romanos 5, leemos versículo por versículo y hemos resaltado algunas palabras. Vamos a leerlas en el versículo 6 y aquí tenemos, podemos ver, ven, en el tiempo correcto. El tiempo de Dios a veces me fascina y me frustra. Puedo ser honesto, yo sé que el tiempo de Dios es el tiempo correcto, pero nunca se siente así, o por lo menos no para mí. Amo a Dios, quiero seguirlo, pero cuando le oro para y pedirle algo, algunas veces le digo, Dios, vas muy rápido. Por ejemplo, si no he tomado una decisión por Cristo, si no me he bautizado, digo que no estoy listo, tengo preguntas. ¿Le diste el corazón a Jesús? Y dice, no, pero no soy digno. Correcto, sí, pero el tiempo de Dios es el tiempo correcto. Algunas veces la gente me está empujando para que responda, pero muchas veces, wow. Dios, ¿cuándo va a suceder esto? He estado orando por tanto tiempo, pidiéndote esto y Dios parece que vas demasiado lento. El tiempo de Dios siempre es correcto, pero cuando oramos por milagros, lo hicimos. Si estás orando por un milagro ahora en la vida, nos gustan los milagros y están orando por ellos, los amamos, los que suceden en un momento, pero algunas veces el tiempo de Dios es algo, un milagro en cámara lenta y pero el tiempo de Dios siempre es el tiempo correcto. Entonces, dice aquí, esto continúa, cuando todavía no teníamos poder, Jesucristo murió por los indignos. Y esta expresión que está aquí, el versículo 7 dice, rara vez alguien moriría por alguien digno o por una persona buena. Alguien posiblemente moriría. Hemos visto historias como que alguien da la vida por otro y se sacrifica, quizá una madre por su hijo o un amigo por su amigo, o alguien que tomó el primer Capitán América que tomó una granada.
¿sí? Pero aquí dice, esto es uno de los mejores versículos en toda la Biblia, no se lo pierdan, dice que, pero Dios demostró su amor, demostró su propio amor. Y paremos allí. Y se han preguntado cómo se siente Dios acerca de ustedes, quizá que esté molesto por los errores que han cometido. Dios dice, la Biblia proclama que mi Dios te ama, te hizo para un propósito y mi Dios te ama con pasión. Quizá tú lo amas, quizá no lo amas, quizá no crees en Él, pero Dios cree en ti y te ama. Te ama. Una traducción dice que Dios demuestra su gran amor por nosotros en esto. Cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos aún pecadores, la Biblia dice y evalúa nuestro estatus espiritual como pecadores, sin ofensa, pero sonríele a tu vecino y dile, oh, estoy sentado al lado de un pecador, estoy sentado aquí, yo no sabía que estaba sentado al lado de un pecador, pero la Biblia dice que cuando todavía éramos pecadores, las últimas 4 palabras, y hay una coma, no hay un punto final, sino una coma y dice, pero Dios demostró su amor por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Sí, yo también aplaudiría ante eso. Es una gran afirmación. Entonces la idea es algo que los teólogos llaman la doctrina de la expiación sustitutoria y esta palabra significa que tenemos un medio para relacionarnos de nuevo con un Dios que nos ama, pero alguien tiene que sustituirnos y Jesús lo hizo cuando nosotros éramos pecadores. Y como éramos pecadores estábamos separados de Dios, pero estábamos separados, pero Él nos ama y quiere una relación con nosotros. ¿Y por qué? Gran pregunta. Entonces hay 2 cualidades en Dios que están muy claras en la Biblia. Una es que nos ama muchísimo. No es un romántico sin remedio, sino un romántico santo. Él es santo. Esta es una palabra que utilizamos todos los días en la iglesia, pero hablamos de la santidad de Dios. Vamos a gritar la palabra santo. 1, 2, 3, santo. Entonces, ¿a qué se refiere la santidad de Dios? Técnicamente dice que Dios es único. ¿Cómo es único? Es poderoso, sí, es creativo, pero es bueno. Entonces, es tan bueno que es completamente bueno, es santamente bueno, es moralmente y absolutamente bueno. Entonces es tan perfectamente bueno que no puede estar cerca o en una relación con el mal. Entonces ahí está la paradoja. Dios me ama, pero Él es santo, y me ama, pero yo soy un pecador. Entonces no puedo tener una relación, estoy separado de Dios por mi pecado. Cuando diga 3 teólogos, griten la palabra separado. Aquí donde estamos en este modelo de 1953, griten la palabra separado. Separado por nuestro pecado de un Dios santo que nos ama, y ese es el dilema humano. David, esto es un versículo negativo. Esto lo dice en toda la Biblia. Entonces éramos pecados y que nos quedamos cortos y que éramos inmerecedores. En todo el Nuevo Testamento dice y nos da esta gran idea de que nosotros somos inmerecedores de la gloria de Dios. Aquí está mi Biblia y dice, aquí tenemos, cuando yo he tenido unas cuantas Biblias y a través de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, está esta idea de que no somos indignos, que nosotros somos indignos de la gloria de Dios. Y el primer libro de la Biblia, que es Génesis, es uno fácil, Génesis 1 y 2, cuando Dios crea la humanidad, el universo, y cuando llegamos al capítulo 3 es cuando vemos el pecado. Y aquí está la vieja historia de la serpiente, la manzana. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Abel ofrece un sacrificio, sacrifica un animal de su ganado, y es la primera vez que vemos un sacrificio de sangre en la Biblia. Entonces vamos aquí y tenemos Levítico, y entonces tenemos el Yom Kippur.
que es el sacrificio de un toro y dos cabras. Y también tenemos el sacrificio de un cordero. Y en el resto del testamento tenemos el tabernáculo, el templo y cientos de sacrificios de animales que indicaban que estábamos separados de Dios y que Dios es santo. Entonces el sistema sacrificial llega al medio de la Biblia y llega al Nuevo Testamento y Jesús aparece. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, no dice, epa, miren a Jesús, o ven al Mesías, o ven al Rey que viene. Su lenguaje es esto: observen, vean al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo llaman cordero. Dice, un animalito tierno, no, un cordero era el material para un sacrificio. Así que Jesús comienza su ministerio como siendo el sustituto, el que va a morir. Por supuesto, en todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que él va a la cruz en el Calvario. Y en Hechos, lo que predica Pablo es que Jesús es el que murió porque estábamos separados de Dios. Y las cartas de Pablo, las escritas por todos los apóstoles, describen que murió por nosotros y aquí, porque éramos pecadores y murió por nosotros. Y aún en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y esta vez llega en gloria, Juan ve esta visión, el Padre Dios sentado en este enorme trono y tiene en su mano derecha un rollo con 7 sellos que significa el fin de la historia humana. La única persona que está calificada, el que es digno de tomar este rollo, es Jesús. Y Jesús, cuando es introducido, lo presentan como el león de la tribu de Judá que han conquistado. Así que Jesús es poderoso, es un león, es alguien peligroso y va a terminar con la historia humana. Pero en el siguiente versículo, entonces Juan ve un cordero y la Biblia dice que en el cordero están las heridas de el que causa la muerte. Aún en el futuro, Jesús todavía es el sustituto, el sacrificio, porque estábamos separados de un Dios amoroso por nuestros pecados. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la idea de que estábamos separados de Dios, de que debíamos entrar en paz con Dios, está por toda la palabra de Dios, y esta es la verdad de la Escritura. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Proverbios, los Salmos, la Torá, en las Escrituras de Juan, de Pedro. Esta en Primera de Timoteo 1, aquí dice, vean lo que dice. Aquí dice que mientras Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. ¿Qué persona terrible era esa? ¿Qué hizo mal? ¿Que quizá era un distribuidor de drogas o qué? Este es Pablo hablando. Este es Pablo, el gran cristiano de la historia. Dice que de los cristianos yo soy el peor. Entonces aquí está la lucha. Un Dios que nos ama, a Pablo, a ti y a mí, que éramos pecadores. Y vamos otra vez a Romanos 5. ¿Qué es lo que quiere para nosotros este Dios? Aquí está el versículo, dice que hemos sido justificados a través de la fe y por eso tenemos paz para con Dios, nuestro Señor. Lo que Dios quiere para ti es paz. ¿Qué es esa paz? Es confianza. Quiere que tengas la paz mental de saber que eres aceptado, que estás perdonado, que recibes su gracia, que tienes la confianza de saber que tú eres su hijo o su hija y que vas a pasar la eternidad con él en el cielo. Quiere que camines orgulloso, orgullosa y que tengas su paz, y que la idea de que el pecado nos separa de Dios, pero Jesús pagó el precio para que tengamos paz. Esta idea está en toda la Biblia, está en el comienzo, en el medio y al final. Y de hecho, está más allá del final. Si me permiten un momento aquí, ustedes han sido una clase muy inteligente, pero me permiten un momento de predicar una conjetura, de especular algo. Sí, si me dan permiso, igual lo voy a hacer, pero aquí hay una idea que se ha hablado tanto en la Biblia, que Dios nos ama.
que quiere una relación con nosotros, pero que estábamos separados de Él por nuestro pecado, porque lo que Dios desea para nosotros es paz, una confianza de su aceptación en el cielo. Aún yo tengo una Biblia de estudio y mis Biblias de estudio son las favoritas. Y en esta Biblia de estudio dice, tenemos una Biblia extra. El versículo final en Apocalipsis dice, capítulo 22, versículo 21, aquí lo pueden ver. Y aquí tengo bastante Biblia adicional. Realmente esta es la Biblia que es inspirada. Esto solamente es ayuda de lo que han hecho los estudiosos, traductores. Pero a mí me gusta leer este asunto extra. Aquí hay una armonía de los evangelios, cómo se relacionan las diferentes narrativas de Mateo, Marcos y Juan. Y aquí está una tabla de pesos y medidas, cuánto es esto, cuánto es un gomer, a qué equivale. Y aquí tenemos una concordancia. Pero si tienes una Biblia de papel que tiene extra Biblia, siempre muy atrás en una Biblia de papel tenemos mapas. Tenemos aquí algunos mapas. Yo pienso que esta idea de que Dios nos ama tanto, y lo demuestra en que Jesús murió por nosotros, porque estábamos separados, y Él trae nuestra paz para con Dios. Aún se encuentra en los mapas. Aquí lo que tengo es uno de los mapas de Israel. Lo pueden ver aquí. Lo voy a colocar aquí para que lo vean. Aquí hay un mapa de Israel y yo creo que aquí en la geografía de la vida de Jesús podemos ver el mensaje de Dios. Una pregunta sencilla. ¿Dónde nació Jesús? ¿En el pueblo de? Por supuesto, en Belén. Nació en Belén. Y sabemos que Jesús nació en Belén. Pero nació en Belén, ¿y en qué ciudad murió? En Jerusalén. Buen trabajo, buen trabajo. Murió, entonces nació en Belén y murió en Jerusalén. Nacido en Belén, muerto en Jerusalén. ¿Todos allí? Nació y criado en Belén. Un momento. Nacido en Belén y murió en Jerusalén. ¿Pero dónde creció? En Nazaret. Después de los 2 años, estos años de su adolescencia, va con su familia a Nazaret. No diga 3, digan Nazaret, Nazaret. Y aquí hay algo, los nombres en hebreo en la Biblia tienen un significado. Jerusalén, esta ciudad famosa que era sagrado para los judíos. Jerusalén viene de la palabra shalom. ¿Han escuchado la palabra shalom antes? Si viven aquí hay una población de judíos enorme. La palabra shalom significa paz principalmente. Shalom, paz. Jesús murió en la ciudad de Jerusalén. Es para darnos paz con Dios. Murió para traernos paz con Dios. Y no creció en Belén, creció en Nazaret. En Nazaret, en el tiempo de Jesús, él estaba en un lugar marginado, era un lugar de pobre, de alta criminalidad. Y cuando le dijeron, por ejemplo, a Natanael, diría, qué bueno puede venir de allí. Es un lugar con una reputación terrible. Pero el nombre Nazaret, Nazaret, quizá en tu Biblia hay alguna persona que tenía, como Sansón, que tenía un voto de nazareo, que había que apartarse de algo del vino, del alcohol, como el voto de nazareo de Sansón, o que no puedes tocar muertos, o que no te puedes cortar el cabello. Un voto de nazareo de estar separado o separarte de cadáveres, separarte del alcohol, separarte de tu barbero, por ejemplo. Porque la palabra Nazaret significa separación. Jesús creció en un vecindario malo llamado separación, pero murió en Jerusalén, en paz, porque nosotros fuimos separados de Dios por nuestros pecados. Vivimos en Nazaret, pero Jesús
vino a Jerusalén para traernos paz. El mensaje que nos da la Biblia a través de la geografía. Nosotros teníamos una vida rota, desastrosa, pero en Nazaret, la persona que vino a morir por nosotros en Jerusalén está aún en los mapas. Entonces, ok, David, si Jesús es santo y murió por mí, entonces si yo soy un pecador, Dios es puro y perfecto, entonces ¿cómo califico para el cielo? Entonces, este es un tema importante que les voy a mencionar brevemente. Entonces, esta es una pregunta válida y hay muchas personas que dicen, ¿cómo llego al cielo? Dios dice, ¿por qué te debo dejar llegar al cielo? ¿Qué dirías? La mayor parte de la gente diría algo como eso. Bueno, yo creo que Dios me debe dejar ir al cielo porque yo he tratado de ser bueno. No soy perfecto, pero soy honesto. Yo no hago trampa en los impuestos, no, yo soy infiel a mi esposa, no robo un banco. Yo pienso que muchas personas que han tenido un plan de robar un banco pueden llegar al cielo, pero la idea es que Dios tiene un juego gigante de pesos y medidas y que Dios está diciendo en el juicio algo como que pesa o compara las buenas acciones de tu vida y esperando que hayas sido mucho más generoso y que las cosas malas que has hecho. Y en líneas generales estás bien, entonces toma la escalera aquí. Y quizá no es que tus buenas obras versus tus malas obras. Entonces, sino cómo te calificas con respecto al resto de la gente. Probablemente eres mejor, más generoso que la mayoría. Quizá eso es cierto. Quizá eres como algunas personas. 90% de los americanos creen en el cielo. Pero si crees en el cielo, piensas que todo el mundo debería estar allí, lo puedes decir. Te puede llevar un autobús después de la iglesia, lo siento, pero estás en tu funeral y cuando llegas al cielo, yo no sé cómo es el cielo, pero para algunos es un lugar bien bonito, te levantas allí y tienes tu café allí, el café es perfecto allá, la buena temperatura, el dulce correcto, y entonces le dices a tu vecino, le dices, y el vecino está allí, es Adolf Hitler, y le dices, oh, Charles Manson, y al frente está Bin Laden. Y eso no es el cielo de nadie, ellos no van al cielo. Esta gente son pecaminosa, entonces no todo el mundo va al cielo. Entonces, en esa escala, ¿quién escoge Dios? ¿Cuál es la norma? En Romanos capítulo 3, versículo 23 está la norma. La palabra de Dios dice, porque todos, es una palabra fascinante en griego original y todos significan todos. Porque todos, tú, tu abuela, tu mejor amigo, tu peor enemigo, todos han pecado. Todos hemos pecado. Todos nos quedamos cortos o somos inmerecedores de la gloria de Dios. Probablemente hay alguien que sea más generoso que yo. Yo no soy un medidor, yo soy quizá el peor de los peores. Y eso de estar comparándose es porque la norma de Dios es la perfección. Él es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, eso es muy extremo. No, eso es lógico. Déjenme mostrarles. Me gustan las ayudas visuales. Imagínense que lleguen aquí a la iglesia, tienen sed. Tengo tanta sed, puedo tomar un poco de agua. Si tenemos aquí esto, es agua muy pura, es una de las aguas más puras. Ok, ¿tienes sed? Perfecto, ya te tengo. Entonces rompo el sello, te doy un poco de agua. Pero antes de darte el vaso, te voy a decir, yo me fui en el estacionamiento y recogí esto. Encontré algún poco de sucio, de grama y algunos empaques de chicles, cosas así. Y entonces les voy a colocar algunas cosas al vaso, pero es agua pura. ¿Tienes sed? Aquí tienes. ¿Alguien se va a tomar esto? No. Eso es inaceptable. Me van a decir, esto no está puro, no está limpio, no es saludable, está contaminado. Y es correcto. Pero si yo no hago eso, eso es ridículo. Pero si en lugar de eso tienes sed, aquí tengo otro vaso limpio, tienes sed, entonces abro esta agua bien pura y te sirvo un vaso de esta agua.
Eso sería mucho mejor porque este está sucio, está terrible, es inaceptable. Pero antes de darlo, voy y hago esto. Aquí tienes. Aquí tienes tu agua. Tómatela. ¿Alguien? No. ¡Qué cosa tan asquerosa! Te escupiste en mi agua. Solo un poquito. Pero esta está mucho más pura. Está mucho mejor que esta. Esta está terrible. Esta no está tan mal. Esta solamente tiene un poquito de saliva. Esta es terrible. Y es lo que hacemos con Dios. Eso le decimos, Dios, ellos son peores que yo, han cometido un crimen que yo no he cometido, yo soy básicamente puro. Pero Dios es santo. Entonces, si tienes sed y rechazas esto, no, tú escupiste ahí. Pero lo que tú quieres es un agua que no esté contaminada, que esté perfectamente pura. Es la única que aceptarías. Y Dios hace lo mismo. Y la única forma en que somos limpios es a través del sacrificio del Salvador. Nuestras mejores obras eran Nazaret. Nuestras mejores obras están contaminadas por nuestro pecado y se quedan cortas ante la gracia de Dios. Y estoy contaminado. Mi única esperanza es Jesucristo. Pero la buena noticia es que todo lo que se requiere para la salvación se hizo en la cruz, lo hizo Jesucristo. Él vivió en Nazaret en separación, pero murió en Jerusalén para traernos paz con Dios. Tengo ejemplos de gente que eran terribles y todos han encontrado el mismo camino en Jesús. La gente comete muchos errores, pero cuando Jesús estaba muriendo, Él no murió solo, Él murió en la compañía de dos ladrones, dos criminales de carrera, dos de los peores que había en toda la Biblia. Uno se burló de él, estaba tan amargado y tan roto que él estaba burlándose de un hombre inocente que tenía al lado. Pero el otro ladrón, después de una vida llena de errores y lamentos, y reconociendo que reconocía y que merecía eso, le dijo: Jesús, recuérdame cuando estés en tu reino. Expresó fe en el último minuto, porque la única esperanza es Jesús. Todavía hasta ahora no le he robado el material a otro pastor, así que ustedes sepan, yo nunca lo he hecho, pero hay un clip que este pastor, que es Alistair Begg, y él tiene esta idea tan buena acerca del ladrón en la cruz, así que vean este clip. Piensen en el ladrón de la cruz. Yo no encuentro la forma, lo voy a encontrar un día para preguntarle cómo le fue, cómo fue que lo logró, porque él estaba allí. Tú estabas maldiciendo aquí al que nunca habías estado en un estudio bíblico, no fuiste bautizado, nunca fuiste a la iglesia, y sin embargo, lo lograste, lo lograste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Eso es lo que debe haberle dicho el ángel. ¿Qué estás haciendo aquí? Él dijo: bueno, no sé. Bueno, ¿cómo quieres decir que no sabe? Bueno, porque no sé. Bien. Bueno, yo no sé. Permiso, déjame buscar a mi supervisor. Entonces llega el supervisor y le dice: tengo unas preguntas para ti. Primero que todo, ¿estás claro en la doctrina de la justificación por la fe? Y el tipo le dice: nunca he escuchado eso. Y vamos a la doctrina en las escrituras. Y en frustración le dice: ¿por qué estás aquí entonces? Y él le dice: el hombre que estaba en la cruz del medio dijo que podía venir. Ahora, esa es la única respuesta. Es la única respuesta. Eso es una buena prédica. Entonces, voy a ser lo suficientemente bueno. Eso no es perfección. Entonces, esta es la única vez que los tres no fueron a la escena. Pero aquí tenemos, esto sucedió
lejos del blanco, pero el pecado significa errar el blanco en una relación, en una actitud, la ira, todo eso es no llegar al blanco, y un pecador necesita un sustituto. Así que mi única esperanza es el hombre que estaba en la cruz del medio. Él creció en la separación de Nazaret, pero murió en Shalom, en Jerusalén, para traer paz. El Evangelio de Génesis a Apocalipsis tiene el mensaje de que Jesús murió para curar la separación, y murió en Jerusalén, en esta ciudad, y es el centro de la adoración para los cristianos, los judíos, los musulmanes. Pero si vamos a la historia de Abraham y de Isaac, vivieron allí en lo que se convirtió en Jerusalén, en el medio de la Biblia. Aquí vino David, el pastor, e hizo esta ciudad, la ciudad capital, el que construyó el templo magnífico en esa ciudad, y donde se ofrecieron sacrificios, donde los profetas profetizaron en esta gran ciudad. Los ejércitos marcharon contra esa ciudad, y los egipcios, los babilonios, la conquistaron y la destruyeron. Pero 70 años después, Nehemías reconstruyó los muros de esa ciudad. Esdras reconstruyó el templo en la ciudad. Años más tarde, los griegos poseyeron esto. Este hombre trajo este grupo de rebeldes judíos, los macabeos, y ellos liberaron la ciudad por un tiempo breve, pero luego llegaron los romanos y conquistaron la ciudad. Entonces parecía que se había perdido toda la esperanza en esa ciudad. Pero un día el Rey Jesús pasó por las puertas de esa ciudad, y la multitud le gritó Hosana en esa ciudad, y él le habló a las multitudes en esa ciudad e hizo milagros allí, limpió el templo y lloró por esa ciudad, y compartió su cena final allí, y fue traicionado en esa ciudad, fue condenado en esa ciudad, y fue muerto, y llevó su cruz en la Vía Dolorosa en esa ciudad, y fue al Monte Calvario, que está fuera de los muros de esa ciudad, y fue colgado entre dos ladrones, y murió en una cruz en esa ciudad, fue enterrado en esa ciudad, y los discípulos estuvieron en esa ciudad. Sus seguidores estuvieron en el aposento alto allí, pero al tercer día en esa ciudad, un violento terremoto estremeció los cimientos, y una piedra se abrió, y el Rey de Reyes se levantó, y Jerusalén tuvo paz. Entonces no hay nada que tú y yo podemos hacer para completar el trabajo de Jesucristo en el Calvario, excepto recibir el regalo de la paz. Una vez más, Romanos 5, versículo 1 dice, por eso hemos sido justificados por la fe. La fe es decirle sí a lo que Dios ha hecho. La fe es algo como que, por ejemplo, todos los compañeros de oración pueden venir aquí. Yo no sé si ya eres salvo y quieres ser bautizado. Aquí tenemos nuestros compañeros de oración, y puedes decirle, quiero paz para con Dios. Si ya has sido justificado por la fe, entonces tenemos ¿qué? Tenemos paz. Tenemos paz. Entonces quiero que tengas confianza y sepas que eres salvo. Entonces que camines cada día de tu existencia en el poder y en el propósito de Dios. Tenemos paz no por lo que hemos hecho nosotros, sino porque el hombre de la cruz del medio dice que nosotros vamos al cielo. Padre, no importa las decisiones que hemos hecho, pero recibir la bondad de Dios es suficiente sustituto por nuestro pecado. Gracias por tu sacrificio y tu amor. Y oramos mientras la iglesia dice en unidad. Amén.